días a todos. Yo creo que primero agradeciendo a la concurrencia por el interés que tiene en tener nuevos conocimientos de lo que son las enfermedades oncológicas principales de nuestro medio. Este es un tema súper interesante que podríamos pasarnos días enteros conversando, porque tiene varias, varias percepciones. La percepción que tienen los médicos con respecto a esta neoplasia, la percepción que tienen los pacientes que ya tienen la neoplasia y la percepción que tiene la población en general. La idea de esto es que el concepto que uno tiene como población debe ir cambiando con el transcurso de los años. Esta es una enfermedad que, si bien para algunos es una enfermedad con alta incidencia y una altísima mortalidad, es fácilmente prevenible y curable si se realiza el diagnóstico a tiempo y el tratamiento y manejo adecuado. Este es nuestro hospital en el que venimos trabajando hace muchísimos años, y esta es la historia natural del cáncer de estómago. Esto es súper interesante, sobre todo fijar algunos conceptos que son sencillos y a la vez son importantes para que uno encuentre bien, entienda bien lo que significa cáncer de estómago. Cuando nosotros tenemos una lesión, en el estómago, nosotros vemos que para que un cáncer de una lesión incipiente pase a un cáncer invasivo, no demora, por favor, un año, demora 10 a 15 años en algunos casos. Y esos 10 a 15 años, imagínense si tienen 40, la lesión empezó a los 40 años y recién van a mí cuando tienen 60 años o 55 años. En nuestro medio esto es importante porque la fase incipiente del estómago puede durar, en un cáncer de estómago puede durar de 1 a 4 años. Y esa fase incipiente en el 60 y 80% puede regresionar sola con tratamientos simples y adecuados, pero con un diagnóstico precoz. Ya cuando la lesión es intramucosa o es un cáncer intramucoso, sí debe tener tratamiento, pero imagínense, para que este cáncer intramucoso llegue a ser un cáncer invasivo, es perfectamente hasta 10 años, 14 años, 21 años se han visto en algunos casos, y para que un cáncer invasivo se pierda, sí, un cáncer invasivo se pierde sin tratamiento en 1.5 años. Muy raro que un paciente llegue a 8 años con un cáncer gástrico invasivo. Muy bien. Entonces, vemos que la historia natural de un cáncer de estómago no es de un mes ni de un año, son de varios años. Entonces, tenemos nosotros opción de hacer un diagnóstico temprano. Epidemiológicamente siempre debemos tener lo que pasa en el mundo y en el primer mundo. Imagínense, en los Estados Unidos la edad promedio de tener cáncer de estómago es de 65 a 70 años. Y la edad media, 70 años, 74 para las mujeres, con una tasa de mortalidad que ustedes ahí la ven. Si ustedes hacen esa comparación con lo que nosotros vemos y lo que en algún momento hemos estado rotando, pasando por esos hospitales, es muy raro ver cáncer de estómago en Estados Unidos. Lo que operamos todos los días, era cáncer de colon, no cáncer de estómago. El cáncer de estómago era una rareza en realidad. Si operábamos todos los días al mes, podríamos operar un par de cáncer de estómago. Y en realidad con una técnica totalmente distinta a la que nosotros vemos y hacemos en nuestro medio. A esto es, imagínense ustedes, se define, y esta definición es importante, un lugar con alto riesgo de cáncer gástrico, aquellos que tienen una mortalidad igual o mayor a 20 por 100.000. Y fíjense ahora en esta diapositiva. Nosotros tenemos, miren, una incidencia, estamos acá, en el 22, ¿se dan cuenta? Pintado de marrón, prácticamente comparado con algunos países asiáticos o africanos con muchísima pobreza. Entonces, sí nos encontramos en un sitio que no es nada halagable. Miren, ustedes, para el año 2008, y les traigo 2008, miren, ustedes pueden seguir revisando y prácticamente las cifras no han cambiado. Tenemos una incidencia de cáncer gástrico en el mundo y en el Perú de 22.6 por cada 100.000. Cuando nosotros vemos esta mortalidad por cáncer, en el Perú tenemos 19.5. En 10 años, le voy a mostrar diapositivas de hace 20 años, y prácticamente las cifras siguen siendo las mismas. No ha habido mayor variación tanto en la incidencia como la mortalidad por cáncer de estómago. Entonces, en realidad sí es un problema de salud pública el cáncer de estómago. Y ahora que desarrollamos esto, miren en Latinoamérica qué pasa. Si ustedes suman esto, es información globalizada, el Perú se encuentra por debajo de Guatemala, Costa Rica.
En el sexto, séptimo lugar, 16 y 15, fíjense ustedes, tanto para hombres como mujeres. Entonces, estamos frente a un problema serio con respecto a cáncer de estómago. Las proyecciones que se hacen por cáncer de estómago, fíjense ustedes, este es al año 2030, al 2015, y la curva de cáncer de estómago sigue aumentando. Entonces, nosotros vemos en nuestro medio un cáncer súper frecuente, un cáncer con una alta incidencia y hasta el momento un cáncer con una altísima mortalidad. Eso depende de muchísimos factores. Este es un trabajo que siempre lo traigo, siempre lo reviso. En algún momento han participado acá algunos médicos de la gastroenterología del Hospital Federal de Ley. Es el trabajo más grande que hay en Lima, por no decir en Perú, donde se ingresan en estos 5 años 27.000 estudios endoscópicos. De esos 27.000 estudios endoscópicos, como ustedes pueden decir, es una gran cantidad. Los casos de cáncer representó 3.45, pero de esos el 91% fueron casos avanzados, solamente 17% casos incipientes. En nuestro medio, en la actualidad, el 86% de los pacientes que se hacen diagnósticos son cáncer avanzados y cáncer precoces solamente el 12%. Entonces, vemos que el cáncer gástrico sigue con una alta incidencia y una mortalidad altísima. Solamente fíjense ustedes, año 97, lo que había con el cáncer de estómago, el 20.6 de incidencia y una mortalidad del 15.8. Ahora, fijamos lo que ocurre en el año 2005. Fíjense ustedes con respecto a la incidencia. Mírenla y tienen la incidencia tanto en hombres como en mujeres. Obviamente en mujeres para este año el cáncer de mama, pero fíjense ustedes, cáncer de estómago, el 19%, y seguía ahí nomás el cáncer de próstata. El cáncer de estómago en hombres y en mujeres como casos nuevos. Y ahí tienen ustedes la mortalidad y a la cabeza estómago, tanto en hombres como en mujeres. ¿Qué quiere decir? Que el año, desde los años anteriores, que nosotros vemos, al año 2005, donde prácticamente pasaron 10 años y nosotros tenemos las estadísticas de estos años, prácticamente no se ha avanzado en nada con respecto en la incidencia y en la mortalidad por este tipo de neoplasia. Cuando ustedes analizan estas curvas, esto es simple, en hombres, obviamente el cáncer de la próstata seguido por el cáncer de estómago. En mujeres, ustedes van a ver el cáncer de estómago. El cáncer de estómago está acá por sobre el cáncer de qué, por sobre el cáncer de la mama, como incidencia en el caso de mujeres. Entonces, mujeres, lo que antes era un problema de salud pública, el cáncer de cuello uterino, el cáncer de mama, actualmente no, porque se ha trabajado un montón en estas dos neoplasias. Ahora ustedes encuentran mamografías a discreción, Papa Nicolau, todas las mujeres tienen conocimiento que tienen que hacerse su chequeo preventivo, su mamografía, su examen de mama, su Papa Nicolau todos los años. Es algo de conversación frecuente. Lo infrecuente es que las personas o las mujeres no se lo hagan. ¿Quién de ustedes cuando ha tenido 40 años se ha hecho una endoscopía? Es distinto. Muy bien, y esta es la mortalidad igual. Imagínense ustedes la mortalidad por cáncer de estómago. En este caso se trata de hombres y cáncer de próstata lleva la delantera. Sin embargo, cuando nosotros vemos en mujeres de la misma manera el cáncer de estómago como sitio más frecuente de la mortalidad. Entonces, en conclusión, tanto para hombres como para mujeres, la incidencia y la mortalidad es prácticamente en primer lugar. En mujeres está el cáncer de cuello uterino, cáncer de mama, de acuerdo a los intervalos de 5 o 10 años, eso ha ido cambiando. En un principio, cuando nosotros hacemos la residencia por el año 2000, 2004, encontramos la mayor incidencia era cáncer de mama y cáncer de cuello uterino, después se cambió, etcétera, y ha ido disminuyendo, tanto en cáncer de cuello uterino como en cáncer de la mama. Cuando nosotros vemos cáncer de estómago, eso se ha mantenido, y yo he tenido oportunidad de revisar desde la época de los 70, prácticamente son las mismas cifras. Significa una cosa simple, no se ha trabajado mucho en lo que es prevención de cáncer de estómago. Cuando nosotros vemos Lima Metropolitana, ustedes, si les marco acá Lima Metropolitana, ven mayor incidencia, y esto evaluado pues de Piedra, Comas, Los Olivos, Villa El Salvador, distritos muy populosos que tienen una altísima incidencia de cáncer de estómago. Hay dos patologías que a mí me interesan como cirujano, una es cáncer de estómago y cáncer de colon. Entonces, cuando uno agarra y coge dos variables importantes que son la incidencia y el nivel socioeconómico distrital,
esto por el INAIL y por el MySQL, que es el que recopila la información, podemos tener dos cosas súper importantes. El cáncer de estómago, si ustedes se dan cuenta, en donde es asociado a nivel socioeconómico medio-bajo. Y el mayor sitio donde ustedes pueden encontrar es Puente Piedra. Puente Piedra está a la cabeza, probablemente por su sistema de saneamiento. San Juan de Miraflores, El Agustino, Los Ganchos, correcto, Chorrillos, Los Olivos. Entonces, el nivel socioeconómico es súper importante, probablemente por la salubridad en esta zona. Con respecto a otros sectores de la población en Lima, San Isidro, Miraflores, Lince y todo lo que es medio alto, que tienen una muy baja incidencia de cáncer de estómago. Pero tampoco están premiados porque tienen una altísima incidencia de un comportamiento muy similar al comportamiento americano, porque tienen altísima incidencia de cáncer de colon. Casi cáncer de colon ustedes no lo ven en estas zonas, sino en estas zonas donde el nivel socioeconómico es medio alto o alto. Y eso va de la mano por la epidemiología y los factores de riesgo. ¿Quién no pregunta o hace la consulta cuando analiza pólipos gástricos? Entonces, decir pólipos gástricos, uno recibe una gran cantidad de consultas por pólipos gástricos, cuando en realidad la mayoría de pólipos gástricos vienen a ser los hiperplásicos, y los adenomatosos son muy escasos en el estómago. Y estos hiperplásicos, solamente cuando llegan a mayor de 1 centímetro, pueden malignizarse. Un pólipo hiperplásico viene resultado de un proceso inflamatorio en el estómago, o sea, prácticamente cero la cantidad de pacientes que de un pólipo hiperplásico pueden desarrollar una neoplasia. Sin embargo, los adenomas en el estómago también hay que cuidarlos, porque sí, el 10% de esos adenomas pueden malignizarse. Estos son enfermedades asociadas a cáncer de estómago. Menetrier es muy raro, yo he visto solamente una vez en un deportista. Es una gastropatía hipertrófica hipoproteinémica. ¿Pero por qué les digo? Porque la consulta es ven esta gastropatía hipertrófica y piensan que son pólipos, toman biopsia pensando que solamente es una hipertrofia de todas las mucosas que te da dolor abdominal, náuseas, vómitos, pérdida de peso, el comportamiento biológico de un cáncer de estómago. Sin embargo, estos pacientes se asocia el 15% a cáncer de estómago. Como el riesgo es poco frecuente, ¿por qué? Porque la enfermedad es poco frecuente. Y en realidad lo que nosotros estamos viendo es una hipertrofia de toda la mucosa del estómago. Entonces, es importante tenerlo en cuenta, a pesar de su baja incidencia. Y esta es una diapositiva súper interesante que muestra dispepsia sin síntomas de alarma. Y eso es probablemente el 90%, más del 90% de los que estamos escuchando esto, asocian la dispepsia sin síntomas de alarma. ¿Qué significa esto? Una dispepsia es, digamos, un mal funcionamiento del tubo digestivo que puede deberse a N cosas. Puede deberse a una hipersecreción, hiposecreción, lleno de gases, tengo un malestar sin un síntoma de alarma, que podría ser dolor, que podría ser sangrado, que podría ser baja de peso, cualquiera de estos. O sea, una dispepsia puede ser desde que me cayó mala comida, desde que me lleno de gases, desde que tengo un pequeño ardor en el abdomen o en el estómago. Eso vendría a ser dispepsia, pero sin síntomas de alarma. ¿Esto por qué es importante? Porque cuando nosotros vemos las dispepsias, estas aumentan esta es una curva prácticamente normal, acá tienen hombres con mujeres, y fíjense ustedes, si nosotros analizamos esta curva, ¿cuál sería la población o cuál sería la edad en la cual debería hacerme un depistaje por una dispepsia sin síntomas de alarma? Más o menos a los 40 y 50 años, ¿correcto? 40 y 50 años, donde hay una franca subida de esta curva. ¿Cuántos de nosotros que hemos cumplido los 40 o los 50 años nos hemos hecho por lo menos una endoscopía sin ningún síntoma? Probablemente todos nosotros en algún momento hemos tenido una dispepsia. Todos nosotros hemos tenido una dispepsia, nos cayó mal algo, estamos llenos de plátanos, etcétera. Cualquiera de esas cosas, sin embargo, dispepsia sin signos de alarma, a esa edad deberíamos tener por lo menos un depistaje endoscópico, que probablemente nadie de nosotros así lo haya hecho. La etiología, entonces, acá solamente les traigo dos cosas para entender un poquito de lo que es el cáncer de estómago. Nosotros tenemos una mucosa normal, y en este caso le voy a aplicar el Helicobacter pylori. El Helicobacter pylori fue estudiado por muchos, Cayetano se hicieron famosos, muchos médicos, extraordinarios médicos que estudiaron el Helicobacter pylori, el doctor Padua, etc. El Helicobacter pylori en el Perú permitió dar a conocer en el mundo una fisiopatología que antes se desconocía. El Helicobacter pylori asociado a factores genéticos da una gastritis atrófica, una gastritis no atrófica.
Quiere decir que tenemos una línea genética y tenemos una línea, digamos, alimentaria, digamos, infecciosa. Esta línea que sigue la infecciosa viene desde una gastritis simple a una gastritis crónica, una gastritis atrófica, metaplasia, displasia, cáncer, ¿correcto? Esta es la línea donde están más del 90% de todas las neoplasias de estómago. Y esta es la línea donde están todos los factores genéticos, desde la inestabilidad microsatelital, las reparaciones de los genes, etc. Que ya se han estudiado y nosotros lo hacemos porque aquel que diga que ha operado una gran cantidad de pacientes, niños o adolescentes con cáncer de estómago, no es verdad, porque probablemente alguien que hace estómago con frecuencia no haya operado más de 10 en toda su vida de cirujano. Estos pacientes son los que deben ir a un estudio genético completo, porque nada tiene que ver el Helicobacter pylori en la fisiopatología de esta neoplasia. Correcto. Entonces, tenemos las dos líneas donde podemos encontrar nosotros este tipo de las lesiones. Y finalmente, las lesiones precancerosas y las condiciones precancerosas. Una lesión precancerosa es una displasia, es obvio, pues si nosotros no tratamos la displasia o un pólipo gástrico, que los mencioné en un principio, esto va a desarrollar una neoplasia probablemente. Pero las condiciones precancerosas son totalmente distintas. ¿Quién no tiene una gastritis? Por favor. Y una gastritis, si no se trata, va a una gastritis crónica atrófica. En aquellos que han tenido una gastrectomía por cualquier causa, por úlcera, o una gastrectomía de repente por una neoplasia, hemos operado a un paciente hace un mes, creo, un paciente operado hace 10 años que hizo un cáncer nuevamente en el muñón gástrico. Aquellos que tienen Menetrier, el 1%, aquellos que tienen úlceras gástricas, metaplasias. Estas son lesiones precancerosas. Estas lesiones precancerosas sí deberían tener un seguimiento. Porque si nosotros conocemos que alguien se hizo una gastrectomía subtotal y no lo seguimos, probablemente tiene posibilidades en 10 o en 20 años de desarrollar una neoplasia que probablemente tampoco le encontremos. Este es un cáncer avanzado de estómago que lo tenemos con frecuencia en el 85% de los casos. Y estas son teorías de la génesis de un cáncer gástrico esporádico, no genético, porque acá están los genéticos, moleculares, etc. Y esto solamente para decirle el modelo de Correa y la secuencia de adenocarcinoma. El modelo de Correa, independientemente si sea Correa o no, es gastritis crónica, atrofia, metaplasia, displasia y cáncer. O sea, doctor, tengo una atrofia gástrica, discúlpame, pero debes tener seguimiento. Tengo metaplasia intestinal, ya te preguntaré si es completa o incompleta. Tengo displasia, debo tener ya tratamiento. Ya tengo cáncer, por favor, tienes que tener tratamiento. Y la otra son las secuencias de lo que son adenomas y carcinomas, que lo hemos visto en la primera diapositiva. Entonces, los factores de riesgo para ya fijarlos, están relacionados al tipo intestinal, ¿cierto? Porque el tipo difuso, ese tipo va relacionado ¿qué? A los factores genéticos. El tipo intestinal sí sigue en la secuencia de adenoma-carcinoma o el modelo de Correa. Y las lesiones preneoplásicas, una gastritis atrófica, una metaplasia, displasia, etc. Y la infección por Helicobacter pylori, que en los pacientes que tienen Helicobacter tienen mayor incidencia en desarrollar cáncer de estómago que aquellos que nunca lo tuvieron. Ya de ahí vienen los factores moleculares, genéticos, los mismos factores ambientales. Esto también nos hace ver que si nosotros tenemos acá una mucosa normal, imagínense el Helicobacter pylori, la sal, todos los alimentos ahumados, todos los que son alimentos que contienen o interleucinas o desarrollan interleucinas 6, 8, que son el sistema inflamatorio. Vamos a ver que primero se desarrolla una gastritis superficial. Esta inflamación crónica hace que se desarrolle una gastritis atrófica, probablemente posteriormente una metaplasia, una displasia y la secuencia de carcinoma, o todo lo que viene con respecto al carcinoma. Esta gastritis atrófica. Cuando nosotros vemos gastritis atrófica, nos dicen tiene gastritis atrófica, es obvio, pues se atrofió la mucosa del estómago, y esa mucosa es reemplazada en algunos casos, por metaplasia, ¿correcto? En algunos casos es reemplazada por metaplasia. Pero solamente hablando de gastritis atrófica, nosotros podemos ver una gastritis atrófica multifocal, y siempre hay que prestar atención en aquellas multifocales, porque esas multifocales se van asociadas a Helicobacter. Entonces, sí, si es una gastritis crónica atrófica asociada a Helicobacter, probablemente progrese anualmente a cáncer hasta el 1%. O sea, no hay que dejar una gastritis atrófica así. Pero si esa gastritis atrófica es de cuerpo, y puede ser, si es de cuerpo, probablemente sea autoinmune, y esa autoinmune va contra anticuerpos
contra células antiparentales y factor intrínseco. Esto no tiene riesgo de malignidad, pero esta multifocal asociada al Helicobacter pylori, sí. Entonces, una gastritis atrófica como un factor sí es importante para desarrollar cáncer gástrico. Entonces, acá, a concluir, la presencia de gastritis crónica atrófica se asocia a 6 veces el riesgo de desarrollar cáncer gástrico de tipo intestinal. Y miramos algo que sí debemos entender, que es el Helicobacter pylori. El Helicobacter pylori, esta bacteria, ya está estudiada hasta la saciedad, cada día se conoce más de esta bacteria y su relación con el cáncer, hay muchísima información, pero sin embargo, lo que a nosotros nos interesa es cuánto de riesgos relativos radium se desarrolla, de desarrollar cáncer gástrico incrementa, ¿cierto? 3 a 8 veces si se compara con aquellos que tienen Helicobacter pylori negativo. Por ejemplo, en cuántos de los que nosotros nos hacemos endoscopías tenemos Helicobacter pylori positivo. Se dice que en nuestro medio el 60 al 70%, dependiendo del estudio de la población que se tenga, tienen Helicobacter positivo. Ahora imaginémonos de esos pacientes que han tenido la endoscopía y han tenido la biopsia. Entonces, no estamos frente a una infección poco frecuente, sino muy frecuente, que se va relacionada con los hábitos alimentarios, desde el uso de verduras hasta el uso de las aguas. Entonces, ya sabemos que el Helicobacter pylori es muy frecuente. Cuando nosotros estudiamos el Helicobacter pylori, nos interesan dos cosas, dos toxinas, CAG y BAC. Una que es esta, sobre todo, la CAG, que es la que mueve, tiene muchísima mayor virulencia, pero ¿para qué? ¿Para qué? Para realizar un proceso inflamatorio, medido por interleucina 2, interleucina 4, interleucina 6. Todo el sistema inflamatorio lo puede desencadenar esta toxina CAG, que se asocia directamente a lo que es el Helicobacter pylori. Hay una gran cantidad de toxinas que puede elaborar, pero fundamentalmente es la BAC, que es la vacuolizante, y la CAG, que es la que se asocia al proceso inflamatorio. Entonces ya nosotros hemos visto, para terminar con el Helicobacter, que se asocia 6 veces más en pacientes según estudios serológicos de cáncer de estómago. Y la hipótesis más aceptada es que este Helicobacter coloniza, que ocasiona gastritis, atrofia, metaplasia, displasia y cáncer. El Helicobacter pylori, esto es importante. Doctor, tengo Helicobacter pylori, entonces voy a hacer cáncer. La respuesta es no. El Helicobacter pylori solo no es suficiente para hacer cáncer. Pero si yo le asocio el Helicobacter pylori a una mala alimentación, todas las polladas, parrilladas, todos los nitritos, las nitrosaminas, los alimentos ahumados y japoneses, el famoso sashimi, los pescados crudos, etc., tengan la plena seguridad que su riesgo de ser 6 a 8 veces podría duplicarse o triplicarse. Y finalmente, la población mundial, no la población de nosotros, la población mundial tiene probablemente una infección del 50%, y esta solamente 1% desarrolla cáncer gástrico. Pero esa es población en el mundo, eso está escrito. Sin embargo, en nuestro medio, la infección por Helicobacter supera el 60 al 70% de la población, y eso va muy en relación al nivel socioeconómico de la población. Y eso en relación ¿a qué? A la salubridad. Salubridad le llamo agua potable, manejo de las excretas, todo lo que son verduras, legumbres y todas esas cosas que se pueden manejar. Muy bien. Esto es metaplasia intestinal, lo que estamos conversando. Entonces, la metaplasia intestinal lo único es un reemplazo del epitelio. Pero esta metaplasia a nosotros nos interesa dos cosas nada más. Cuando ustedes le digan tengo metaplasia, hay que diferenciarla, que es 1, 2 y 3. Lo único que nos interesa es metaplasia intestinal completa o metaplasia intestinal incompleta. La metaplasia intestinal no viene a ser un cambio de la mucosa del estómago por otro epitelio. Entonces, esta metaplasia, cuando solamente segrega cialomucina y hay células absortivas que no son secretoras, no hay problema, nunca van a desarrollar neoplasia, nunca van a desarrollar un cáncer. Pero si nosotros, aparte de tener células caliciformes, cialomucina y todo esto, y encima vamos a tener cialomucina ácida y neutra, por eso es que no todos los pacientes deben recibir para un problema de gastritis, ustedes no conocen si es hiperácido, si es hipoácido, si es normoácido, a todos le damos omeprazol. Imaginémonos si tienen ustedes una gastritis crónica atrófica con una hipoacidez y le siguen dando omeprazol, por favor. Entonces es importante que tienen que ir al médico antes de tomar pues, un Nexium, un omeprazol, un esomeprazol, porque muchas veces hay patologías asociadas que son hiper o hiposecretoras.
Y eso, en vez de ayudar, favorece al desarrollo de una metaplasia incompleta. Y la metaplasia incompleta sí debe tener seguimiento y tratamiento. Entonces, esto también corresponde al tipo de metaplasias. Y esta es la historia natural de la displasia. Acá. ¿Cómo empieza un cáncer? Por favor, acá tienen todas las paredes. Y primero, lo primero que pasa es a nivel de la mucosa. Miren, la mucosa ni siquiera toca la membrana basal y posteriormente el cáncer va así aumentando, aumentando y agarra la muscularis, agarra la otra muscularis hasta que llega a la adventicia. ¿Cuánto tiempo pasará de esto? Por favor, no existe un cáncer que evolucione desde una lesión, de una displasia de alto grado a un cáncer en unos 4 o 5 años. Eso demora más de 8 a 10 años, se lo mostré en la primera diapositiva. O sea, aquel que me diga, doctor, que tengo un cáncer avanzado de estómago y probablemente lo tenga hace 2 años, mentira. Esa lesión la debe tener unos 6 a 8 años como mínimo. Entonces sí se puede trabajar con eso. Esta es una diapositiva súper sencilla, fíjense cómo se la voy a explicar. Cuando nosotros tenemos ya un grado de displasia, o sea, ya la mucosa del estómago está enferma, y la displasia es leve, esto que desarrolla el cáncer es mínimo, 10%, y moderada hasta un 30%, pero también puede ser de 0 a 30%. Quiere decir que tanto las displasias leves y moderadas que están dentro de las displasias de bajo grado, cerca del 40 al 70% regresionan solas. ¿Se dan cuenta de lo que es el cuerpo? O sea, no necesitan tratamiento. Si nosotros tenemos displasia de este tipo o una displasia de bajo grado, como ocurre en cáncer de cuello uterino, hay un alto porcentaje, hasta un 60% que puedan regresionar solas. Que evolucionen a cáncer es muy raro. Una displasia leve que evoluciona a cáncer viene de 0 a 10%. Pero sin embargo, una de alto grado o una severa, por favor, se desarrolla en cáncer 70 al 85%. Quiere decir que una displasia severa es prácticamente un cáncer. O sea, debe tratarse, debe considerarse como si fuera un cáncer. Y hay otros conceptos nuevos en los cuales cuando nosotros encontramos un foco de una displasia severa o una displasia de alto grado, deberíamos buscar un cáncer, porque probablemente ya exista un cáncer en parte de la mucosa del estómago. Entonces, esto es con respecto a las displasias que ya lo hemos visto, y esto es con respecto a los factores genéticos. Solamente para decirle que en cáncer de estómago sí tenemos factores genéticos. Sí tenemos factores genéticos, y los factores genéticos van desde los mismos genes supresores, oncogenes y genes reparadores del ADN. Los genes supresores, que se han estudiado muchísimo, es el ACC, el APC, el 30%, el P53, que ocurre casi en todas las neoplasias. Y los oncogenes, el CMET, el ERB2, el CASAN y el RAS. Sin embargo, los tratamientos actuales, para aquellos que tienen la sobreexpresión de los oncogenes, han evolucionado el tratamiento del cáncer, sobre todo con respecto a la quimioterapia y a la terapia biológica. Cirujano que no conoce de esto es un cirujano que no lo va a poder tratar bien al paciente, porque hay neoplasias que pueden responder espectacularmente, no solamente al tratamiento con quimioterapia, sino al tratamiento con terapia biológica, aquellos sobre todo que tienen la sobreexpresión del ERB2 con el trastuzumab. Y los otros son los genes reparadores, que eso se está estudiando hasta ahora. Cuando nosotros hablamos de cáncer de colon y inestabilidad microsatelital, los genes reparadores y la expresión de esta inestabilidad microsatelital viene a estudiarse esto en relación a la respuesta que pueda tener algún tratamiento biológico o a la misma quimioterapia. En cáncer de estómago se está estudiando mucho, ya se está trabajando, ya hay tratamientos para esto con respecto a inestabilidad microsatelital. Los factores hereditarios ya lo hemos visto, y los factores ambientales. Para esto, dentro de los factores ambientales están estos, ¿no? Los alimentos ricos en sal, los ahumados, mal conservados, dietas pobres en verduras, frutas, todos estos están implicados de un cáncer esporádico de estómago de tipo intestinal. Hay una relación directa entre los nitritos y las lesiones precancerosas. Y eso ustedes lo pueden ver en todas las parrilladas, en todos los alimentos de ese tipo. Las úlceras en el estómago sí tienen un riesgo mayor de desarrollar cáncer de estómago, pero sin embargo las úlceras duodenales no hay mucho riesgo de un cáncer de estómago. Es obvio, porque cuando nosotros tenemos una úlcera gástrica, el factor de riesgo mayor es el pH. Cuando nosotros tenemos una úlcera duodenal, el factor de riesgo es el pH, pero uno es un pH alto, el otro es un pH bajo. Entonces imaginémonos
que no es lo mismo tratar una úlcera de estómago que una úlcera duodenal. Doctor, me dice, tengo muchísimo dolor, pero cuando como se me pasa el dolor, es obvio, pues probablemente tengas un problema en el duodeno. La acidez hace que te ocasione dolor, comes, baja la acidez, te pasa el dolor. Pero en el caso del estómago, no. Una úlcera en el estómago, doctor, yo como y no me pasa, al contrario, me aumenta. Doctor, yo sigo comiendo y me aumenta el dolor. Entonces son cosas simples que un médico debe percatarse y le debe dar el tratamiento adecuado. Y esto con respecto a los estómagos que ya han sido operados. Un estómago operado por condiciones benignas desarrolla un cáncer de estómago a 20 años. Esto mucho depende de las anastomosis, si es un Gilroy 1, si es un Gilroy 2, son términos netamente técnicos. Para ustedes, que no son médicos, si han sido operados por un cáncer de estómago, siempre deben de tener en consideración hacerse un estudio endoscópico para ver cómo ese remanente del estómago está. Porque ese remanente del estómago está irritado, digamos, por sales biliares, por algunos productos que en algunos años puede desarrollar una neoplasia, y es una neoplasia no infrecuente, es bastante frecuente, se llama cáncer del muñón gástrico. Correcto. Entonces, imagínense, miren ustedes, la cirugía gástrica previa, este es un Gilroy de la cual solamente se saca el estómago y se junta, se hacía antes por tumores, que ahora está proscrito y se podía resecar esta zona. Y miren, la reconstrucción quiere decir que todo la bilis por acá pasa al estómago, ustedes súmenle 20 años acá, es obvio que tiene que desarrollar una neoplasia, porque de tener una acidez pasa a una hipoacidez y tiene toda la secuencia de gastritis atrófica, metaplasia, displasia y cáncer. Y esto es una diapositiva en la cual me explica, miren ustedes, una mucosa normal hasta un cáncer. Estas son las dietas ricas en betacarotenos y en antioxidantes. O sea, una dieta súper saludable, la vitamina C te limpia todos los nitratos y todos los antioxidantes. Sin embargo, estos son los que te protegen en la dieta. Y miren los factores de riesgo. A la cabeza del Helicobacter pylori. Todo lo que ocasiona el proceso inflamatorio, todas las nitrosaminas, el alcohol, los alimentos salados, pescado, carnes ahumadas, de acuerdo al lugar, ¿no? Para nosotros, sobre todo en la parte de la sierra, todavía se utiliza la deshidratación para preservar los alimentos, algún tipo de sal, y al final esto es veneno para la mucosa del estómago por la transformación de esto en las nitrosamidas y directamente sobre las metaplasias, que probablemente ya esas metaplasias no son completas, sino son metaplasias incompletas. Muy bien, métodos diagnósticos para la prevención, y estamos solamente en la primera parte de esto. Las lesiones precancerosas no las vamos a poder cambiar, pero sin embargo las condiciones precancerosas sí las podemos modificar. Por ejemplo, infección por Helicobacter pylori, que es lo más frecuente. Si nosotros tratamos esta infección, por favor, el estómago puede mejorar, la mucosa puede regresionar, la metaplasia puede regresionar. Yo tengo muchos pacientes que preguntan por la metaplasia, y lo primero que hago es cuántas metaplasias tienes, qué tipo de metaplasia es y dónde está en el estómago, un mapeo. Una gastritis crónica atrófica, si es por Helicobacter, por favor, que puede mejorar. Entonces, estas condiciones precancerosas sí nosotros las podemos trabajar, pero si hacemos un diagnóstico a nivel general de la población. Si no, no vamos a poder mejorar estas condiciones precancerosas en el paciente o vamos a desarrollar una neoplasia. Estos sí son síntomas ya de un cáncer de estómago avanzado, ¿no? Los síntomas son siempre el dolor. El dolor. El paciente llega, el síntoma principal para cáncer de estómago, nuestro medio es el dolor en epigastro. Ya náusea, vómitos, anorexia, ya probablemente es un cáncer avanzado, definitivamente se baja de peso, sangrado digestivo. Todos los síntomas son de un cáncer avanzado y esto lo presenta en realidad, es uno de los pocos trabajos que se han hecho en el INEM cuando tenía hace varios años. Y finalmente se revisaron las historias y el dolor abdominal era el 95% con pérdida de peso. Si nosotros encontramos que un paciente se llena rápido, pierde peso y tiene dolor abdominal, lo más probable es que tenga un problema gástrico severo. Porque el estómago no distiende, entonces se llena rápido con poca comida. Y si se llena rápido, empieza a bajar de peso. Y si empieza a bajar de peso, se llena rápido, come un poco más y va a tener dolor abdominal. Correcto, entonces esos son síntomas del paciente que tiene cáncer gástrico ya muy avanzado. El diagnóstico, primero el diagnóstico tiene que ser clínico, y el mejor diagnóstico para esto es hacer una endoscopía. Lamentablemente en nuestro medio las endoscopías las estamos haciendo en pacientes que tienen síntomas
y esos síntomas se asocian desde pérdida de peso, sangrado. Ustedes van al gastroenterólogo y por la sobredemanda que hay, le dicen, tengo dispepsia, quiero una endoscopía, no te la van a hacer, le van a hacer endoscopía que está sangrando, porque hay 10 pacientes que están sangrando. Hay pacientes que en realidad tienen síntomas mucho más severos y que necesitan una endoscopía ya. En nuestro medio no existe un screening para desarrollar, para trabajar con cáncer de estómago. La radiología hasta el día de hoy se utiliza. Yo utilizo radiología, aunque les parezca mentira, pero para lesiones precoces. ¿Cuántos cánceres precoces opera uno? Muy raro. Creo que en los últimos meses habré operado un cáncer gástrico precoz. El resto, todos son cánceres localizados o localmente avanzados. Entonces, la radiología juega un papel súper importante cuando hay cáncer gástrico precoz, porque son lesiones que uno no las puede palpar, uno no las puede ver, y finalmente solo la radiología te da la ubicación para que hagas el corte y el margen de sección correspondiente. Este es un tomógrafo que antes se utilizaba como estadiaje, uno de los más antiguos cuando era residente neoplásico. Y esto sí, son lo que nosotros a veces encontramos y dicen, bueno, lo operamos a mi paciente, pero entramos, vimos carcinomatosis y lo cerramos, correcto. Muchas veces estos son los pacientes que nosotros tenemos. Hacemos una laparoscopía y tenemos carcinomatosis. Eso es lo que ustedes ven acá. Y presten atención. De todos los pacientes que nosotros hemos visto, hasta el 2015, el 51 más 28 son como el 80% de los pacientes que no son irresecables. 70 son irresecables. O sea, no lo vas a operar, no lo vas a resecar. Estos son resecables. Pero resecables no dice si es cáncer precoz, si es cáncer localmente avanzado. Todos son cáncer avanzado. El cáncer de estómago, para nosotros hacer una cirugía debemos ver primero el tumor primario, cómo está la invasión, tanto la serosa, si es una invasión linfática la podemos sacar, si es una invasión hematógena, probablemente ya tenga una carcinomatosis, no podríamos trabajar mucho con estos pacientes. Y esto es importante, que lo estamos haciendo, para los pacientes que tienen enfermedad localizada y si creemos que lo vamos a sacar, le hacemos una laparotomía y lo resecamos. Pero todos estos pacientes debemos hacer un estadiaje para ver si hay metástasis, si hay enfermedad localizada, deberíamos hacer una laparoscopía para determinar si hay metástasis, no someterlos a una cirugía amplia. Inmediatamente le hacemos una laparoscopía, vemos que hay metástasis y pasan a recibir sintomáticos. Estos conceptos, desde el punto de vista quirúrgico, han cambiado porque pueden recibir tratamiento con quimioterapia y posteriormente recibir cirugía. Actualmente, a los pacientes se les está dando tratamiento con quimioterapia neoadyuvante y luego estamos sometiendo a la cirugía, incluyendo los pacientes con cáncer gástrico localmente avanzado, que anteriormente se operaban directamente. Muy bien, podemos seguir viendo lo que es cáncer de estómago, solamente para mostrarles lo que nosotros estamos haciendo. Cuando nosotros vemos cáncer de estómago, esto es una diapositiva muy simpática y ustedes dirán, ¿sacar el estómago? Sí, pero sacar el estómago con los ganglios que correspondan, bajo un método que corresponda. Esta es la cirugía que se debe realizar. Y les pongo un ejemplo simple, ¿no? Si yo tengo un tumor a este nivel y yo sé las posibilidades que tiene el compromiso ganglionar en las distintas zonas del estómago, si nosotros dejamos algunos ganglios y no resecamos la zona de acuerdo a lo que corresponde al tumor, que están marcados con negros, el paciente se va a perder. Porque en unos meses va a desarrollar neoplasia a ese nivel, va a tener recurrencia y el paciente se va a perder porque no hay mucho que ofrecerle. Entonces, localizar un tumor con todas las características, sacar los ganglios adecuados, es el tratamiento adecuado. Ahora, para saber esto, es obvio que el concepto es un poco distinto y es un poco mayor. Esto que está en negro se llama el índice Maruyama y esto es el programa de Maruyama para cáncer de estómago, en la cual todos los datos son ingresados a una base, a un software, y ese software te va dando los dos grupos ganglionares que debes sacar y el tipo de cirugía que debes realizar. No es tan sencillo, nosotros hacemos a todos una cirugía radical tipo D2, que yo creo que con eso es suficiente. Y estos son pacientes que nosotros hemos operado acá. Hemos hecho las disecciones perfectas como deben de hacerse, con la resección de los ganglios que corresponden. Y ustedes pueden tener ahí toda la parte anatómica, todos los tumores avanzados que se hemos podido sacar, y al finalmente las reconstrucciones que no se ven tan claras, y esta es una muestra de un estómago que ha salido completamente. Y esta es una diapositiva, y ustedes dirán, ¿cuál es la morbilidad que nosotros tenemos? La morbilidad en realidad
La mortalidad que se tiene es una mortalidad escasa, 4 y 2 para subtotales, que generalmente se deben a otras cosas, no se deben. Actualmente estamos entre 2 y 1.8 para tanto las totales como las subtotales. Ya casi no se utiliza transfusión de sangre, excepto en aquellos pacientes como son avanzados, vienen con enfermedad avanzada, entonces necesitan transfusión de sangre, no para la cirugía, o sea, no por el problema de la cirugía, sino para la cirugía. Y la estancia hospitalaria, entre 10 a 7 días, es la estancia prácticamente normal. La sobrevida, al final, cuando hacemos un estudio, sobrevida 40%, pero ya tienen una sobrevida muy baja. Bueno, diría yo, la sobrevida muy baja, pero para lo que se opera, todos son cánceres avanzados. 85% o más del 85% son cánceres avanzados. Entonces la sobrevida en realidad es bastante buena para lo que nosotros hacemos. Y las principales complicaciones son neumonía, ni siquiera es una complicación directamente atribuida a la cirugía. Neumonía es 30%, la fístula viene al 15%, al 14%, y las otras trombosis, problemas respiratorios asociados, no a neumonía, vienen en un 7%. El mayor problema que nosotros tenemos, y en general son cifras internacionales, es el problema de la neumonía para cáncer de estómago, atribuido probablemente al tipo, a la contextura del paciente y a la fisioterapia respiratoria que debe recibir el paciente. Bueno, muchas gracias, espero que hayamos aprendido algo. Sí, tenemos una pregunta, por favor. Mire, lo que se ha estudiado, lo que se ha visto es el asunto del desdoblamiento de los nitritos, las nitrosaminas como factor proinflamatorio. Se considera que las carnes que son al vapor, las carnes que son, incluyendo la carne de cerdo, la carne, cualquier tipo de carne, no tiene este desdoblamiento de las nitrosaminas. Entonces pueden ser usadas perfectamente, incluyendo la carne roja, ¿no? Obviamente nosotros no somos carnívoros para estar con mucha frecuencia de carnes rojas, pero para el estómago, la respuesta específicamente sí. ¿Y los encurtidos, doctor? Ya. En el caso de los encurtidos, todo va a depender de la preparación, pero todo encurtido tiene un proceso, un producto inflamatorio. Todo lo que son inflamatorios para el estómago va a depender del pH. Antes pensábamos, no, entonces todo lo que son ácidos cae mal al estómago, la respuesta es no. Entonces, no, la hipoacidez se relaciona con o sea, si yo relaciono hipoacidez y ceviche, por ejemplo, eso se ha estudiado. Yo tengo hipoacidez y ceviche. En ese caso, es malo, porque ustedes tienen un mayor proceso inflamatorio, pero si yo tengo una normoacidez o una hiperacidez, es como ingresarle a un cerro de arena una bolsa de arena. No pasa absolutamente nada, el factor de riesgo sigue siendo el mismo. Solamente cambia cuando nosotros tenemos hipoacidez. En esos casos, obvio, en algunos casos que se ve, incluso los médicos prescriben a un paciente con un problema hipoácido omeprazol, es omeprazol disminuyendo todavía la producción de ácido, cuando el ácido es un factor protector de la mucosa del estómago. Bueno, no se han estudiado los alimentos calientes, lo que sí le puedo decir es por qué no duele la mucosa del estómago por los alimentos calientes, es por los receptores que tienen a nivel del estómago. Eso te puede dar una úlcera, pero esa úlcera se cura. Hay una barrera súper importante en el estómago, no la tienen en cualquier lugar. Si ustedes vomitan ácido, le hacen algo blanco en su parqueo, en donde sea, y ustedes tienen ese ácido en el estómago. Entonces ese ácido, con la barrera del bicarbonato en el estómago, protege. Si ustedes vomitan, lo que vomitan es ácido clorhídrico. Y es ácido. Eso te permite digerir todas las carnes. ¿Correcto? Bueno, eso se lo pueden hacer en gastro, cuando le hacen una endoscopía y de acuerdo a eso encuentran si hay algunas lesiones o no. Por ejemplo, si yo tengo una gastritis crónica trófica o focos de gastritis crónica trófica, lo más probable es que yo tenga hipoacidez. Si yo tengo una úlcera en el duodeno, lo más probable es que sea hiperacidez. O sea, tenga un ácido alto, por eso es que me recetan el Nexium y el omeprazol. Si yo tengo una úlcera en el estómago, sí me la ponen más difícil, porque probablemente sea normoácido o de repente hasta hipoácido. Pero eso se va a ver en las lesiones que ustedes pueden encontrarse en el estómago. Si ustedes no tienen ninguna lesión en el estómago, ya miren, con esto terminamos. El Helicobacter pylori en nuestro medio es el 70% de todas las infecciones. Helicobacter pylori. Entonces, le hago la primera endoscopía para tener el diagnóstico por biopsia de Helicobacter pylori. Entonces el patólogo me dice, tengo Helicobacter pylori en una biopsia, ¿cierto? ¿Qué tengo que hacer? Empezar tratamiento. El médico me va a dar el tratamiento por los 10, 14 días que considero.
Después del tratamiento, ¿en cuánto tiempo debo tener endoscopía? O sea, que me voy a hacer endoscopía cada 6 meses, endoscopía al año, y eso sucede con frecuencia. Pueden haber reinfecciones por Helicobacter pylori, eso es lo más frecuente. ¿Por qué? Porque tendría que cambiar yo de estilos de vida y comer cosas diferentes en lugares diferentes. Entonces, lo más frecuente es que haya reinfecciones por Helicobacter. ¿Qué se hace en esos casos? No me voy a hacer una endoscopía después del tratamiento. ¿En cuánto tiempo me puedo hacer una endoscopía? Cuando yo tengo Helicobacter positivo, recibo el tratamiento, me puedo hacer el test del aliento. ¿Correcto? ¿En qué consiste esto? Es algo simple. El test del aliento, un trabajo de test del aliento, fue hecho, no me acuerdo hace cuántos años, pero sí lo leí y lo revisé en su momento, porque es parte de la especialidad. Fue hecho con el IPEN. Entonces, antes nosotros para el test del aliento tendríamos el carbono 13, ahora usamos el carbono 14. El carbono 14 es una sustancia radioactiva que se prepara en el IPEN, son como unas cápsulas que uno las toma y hay todo un protocolo para hacer este test. El test del aliento lo que me mide es si yo tengo el desdoblamiento de la ureasa, que es el doblamiento, la ureasa es una enzima, que en este caso lo que hace es la urea la convierte en CO2 y ese CO2 marcado con el carbono 14, uno lo puede expulsar a través de que, como que soplan, como que te hacen una prueba para alcoholemia, pasa a un dispositivo y si cambia de color, dice el test es positivo, significa que usted todavía tiene Helicobacter y debe ser sometido a un nuevo tratamiento. ¿Me dejo entender? Entonces, eso se llama el test del aliento. Son unas cápsulas que se venden con un marcador que es actualmente es el carbono 14. Es súper sencillo. Tomas la cápsula con 20 cc de agua, después de eso tomas 20 cc de agua más, ¿correcto? Después de eso esperas un promedio de 7 a 10 minutos, soplas en unos recipientes que te lo van a dar sencillos, cambia de color y dices el test del aliento es positivo o negativo. Eso lo puedes hacer con frecuencia. Las endoscopías, cuando son endoscopías bien hechas, no puede ser una endoscopía de 100 soles, porque actualmente hacemos endoscopías en 20 minutos y por 100 soles, eso hay que cuidarse mucho, porque eso lo único que hace es evita tener un buen diagnóstico, Entonces, esas endoscopías bien hechas deben repetirse a los 3 o a los 5 años. Generalmente, ¿qué hago yo? Una endoscopía negativa, le vuelvo a repetir al año una endoscopía negativa y después no le hago a 5 años otra endoscopía. Porque como han visto, el cáncer no es que desarrolle en 1 año, ni en 2. Para que ustedes tengan cáncer de estómago, por lo menos necesitan 8 a 10 años. Entonces, ¿para qué se van a hacer endoscopía todos los años? No tiene sentido. Me dejo entender. Pero obviamente endoscopía en un buen sitio. Endoscopía con gente preparada, con gente entrenada. ¿Ok? ¿Alguna pregunta más? Cecilia Claros, para todos, dice: felicito a la ponencia, una consulta. Hay un paciente con resultado de displasia severa en cervix, pero el médico ginecólogo refirió que generalmente relaciona versión que se contrapone con la del ponente, porque mencionó que una displasia severa se debe tratar como cáncer, quien hizo la comparación con cáncer de cervix. Supongo que el comportamiento es diferente en cervix y estómago. Ya, vamos a contestar esto y fijar puntos súper importantes. Cuando tenemos una displasia de cuello uterino, una displasia severa de cuello uterino, está entre lo que se llama LIE de alto grado y debe tener tratamiento. O sea, una displasia severa, un LIE de alto grado en cuello uterino debe tener tratamiento. Eso no regresiona, eso avanza cáncer. Uno. Cuando nosotros vemos una displasia severa en estómago, eso debe tener tratamiento, porque una displasia severa está en conjunto con ya un cáncer en un 30%. O sea, la displasia severa es una lesión de alto grado en la mucosa gástrica que debe tener tratamiento. El tratamiento lo escoge el médico. Puede ser endoscópico, puede ser quirúrgico, pero nunca puede ser seguimiento. Seguimiento solamente para las displasias leves, que pueden regresionar en ambos casos hasta en el 70 o 80%. Si en caso del estómago uno elimina el factor de riesgo, que en este caso puede ser el Helicobacter pylori, para una displasia de bajo grado o una displasia leve. Incluso esas displasias leves y esas displasias moderadas deben de tener un seguimiento. ¿Por qué? Porque en el estómago, la mucosa del estómago es muchísimo más amplia
y nadie le dice que en una zona el estómago puede tener una displasia leve, en otra zona puede tener una displasia moderada y en otra zona una displasia severa. Entonces, conclusión, las displasias severas, tanto de estómago como cáncer de cuello uterino, deben ser tratadas. Hay otra pregunta. Buenos días, por favor, consulto en un paciente de 20 años operado por perforación gástrica por AINES, ¿qué conducta se debe seguir? Es decir, ¿a qué tiempo se debe hacer el control endoscópico? Bueno, miren, acá habría que preguntar varias cosas, ¿no? Tiene 20 años y una perforación gástrica por AINES. Habría que ver en dónde es la perforación. Generalmente por AINES, en pacientes viejos es perforación en duodeno, en pacientes jóvenes es perforación en el antro píloro. Las perforaciones en el estómago se tratan de distinta manera, desde una cirugía en primer nivel hasta un parche. Entonces habría que ver, lo mínimo para hacer una endoscopía nosotros vemos en 6 meses, cuando es un cierre primario, y después diferirla a 1 año. O sea, no hay forma en que uno la pueda hacer antes de 6 meses ningún estudio endoscópico. Dice, ¿puede hacer algún comentario sobre el beneficio de la muña a nivel gástrico? La muña a nivel gástrico, ningún comentario, solamente están aceptados todos los medicamentos o los procedimientos de acuerdo a las guías de tratamiento, ¿no? La muña no la conozco realmente. Y otro dice, buen día, excelente exposición. Después del tratamiento para el helicobacteria, ¿en qué tiempo se hacen los exámenes de control? Ya, con esto terminamos. Cuando nosotros le hacemos el diagnóstico a un paciente de Helicobacter pylori por endoscopía y biopsia, le damos el tratamiento que corresponde 15 días. Después de cuánto tiempo le hago el primer control. El primer control se lo puedo hacer a las 4 semanas. El primer control de las 4 semanas, vamos a pensar en el test de aliento, entonces se lo hago a las 4 semanas y ese control me puede dar positivo o me puede dar negativo. Si me da negativo, perfecto, paso a un control ya no en 4 semanas, paso a un control que lo puedo hacer en 6 meses y así lo puedo seguir durante el primer año. Correcto. La endoscopía para esos pacientes se la puedo volver a hacer en 3 años a 5 años, una nueva endoscopía. Pero si el test de aliento salió positivo, debo indicar un nuevo tratamiento. Y si hago un nuevo tratamiento, lo puedo someter al test de aliento en 2 a 4 semanas posterior al tratamiento. Eso sería el seguimiento para el Helicobacter. Fuerte los aplausos, por favor, para nuestra compañera. Gobierno del Perú. El Perú primero.